Buenas tardes, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar en una entrega más de su programa. Los domingos, como siempre, en la tarde de 4 a 5, por este canal 27 RNN. Hoy compartiremos el espacio y el programa con nuestro amigo y economista Henry Gebral, consultor, hasta catedrático ha sido Henry, ¿verdad? ¿Tú no te gusta dar clases, Henry? Doy clases, me ha tocado un par de veces en universidades. Tutoría. Sí, en eso, pero sí a grupos, asociaciones. Esa es la parte que más yo disfruto. Es un bonito intercambio con la gente y te pone es retador. Henry Gebral también es colaborador permanente de Agenda Económica y por muchos años. Ya Henry está con Agenda Económica, relacionada a Agenda Económica de hace ya más de 6 años. Sí, casi tengo un carnet de miembro fundador y todo, mira. Buenas tardes, Henry. Sí, y feliz año. Feliz año. Que todavía hay tiempo y creo que en el 2019 vamos a necesitar desearnos un feliz año. Henry, rápidamente, la Asociación de Empresas e Industrias de Herrera y Santo Domingo, así se llama, ¿no? No, Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera. De Herrera. ¿Y cómo va? ¿Cómo el nuevo presidente? ¿Cuáles son los planes de la asociación? Sí, que ahí hay cambios en las presidencias, sí, claro, en esta asociación. A 2 años, ¿no? Ya Antonio Taveras Guzmán agotó duró 4 años. Los 2 mandatos que le permiten la constitución de la asociación. Sí. Yo sé que un término va a ser muy de moda en el 2019. Ahí no se modificaron los estatutos, para no decir la constitución, y así pues hay un nuevo presidente en la asociación, Leonel Castellanos, creo que un empresario muy conocido, muy querido. Él es también presidente de la Cámara de Comercio Dominico-Brasileña. Henry, ¿cuántos miembros tiene la asociación? Mira, no tengo el último conteo, pero yo sé que se habían censado al momento cuando era solamente la provincia de Santo Domingo, más de 400, 500 empresas activas. Y obviamente a partir de este año, a convertirse ya en una asociación nacional, yo creo que tiene planes para convertirse en una asociación muy importante en números. Vamos a decir que sean 500. Filosóficamente siempre lo ha sido. Vamos a decir que sean 500. Sí. El 60% de 500 son 300. Si 300 empresas o 300 socios dicen en 4 años, 2 periodos, que el que está se debe quedar 2 años más, el 60%, no cambian los estatutos. Habría que cambiar los estatutos. Okay. Pero lo bueno, pero mira, lo cambian, ¿no? No, eso, bueno, pues eso es lo que está pasando, que un 62%. Eso pasa y es bueno que de vez en cuando se actualicen. Estamos hablando de constitución, los estatutos. No, yo hablo de estatutos. Tú hablas de constitución. No, te digo estatuto, te digo constitución, ahora te fuiste estatuto. No, es malo que cada 2 años, cada 4 años o a conveniencia se vaya a cambiar. Es igualmente malo nunca cambiarlo, porque el mundo cambia, la gente cambia. Yo soy de lo que dicen, claro, hablando de estatuto, de constitución, que en este caso, cualquiera que sea, si claramente el 62% de quien influye en la elección de cualquier cosa quiere que siga, hay que seguir. Es que, mira, es un debate interesante, que lo estoy siguiendo de cerca a través de mis otras 2 patrias, Venezuela y Francia. Y Francia, que cada una en su modo está en una especie de crisis política interesante y que va en cuanto a lo que es la representación y ese debate entre la democracia directa, que es lo que vemos mucho en Suiza, con el uso del referéndum, lo que llaman las votaciones, que donde es realmente, mira, es el ciudadano de a pie que 3, 4 veces al año va a votar para decidir de temas que son importantes. O la democracia representativa, que es la tradicional, la que tenemos también aquí en el país, pero que parece que y yo creo que es un coletazo de lo que ha sido la gran crisis económica mundial que hemos sufrido en el 2008-2009, de las cuales todavía estamos sufriendo las consecuencias, es que los distintos gobiernos, independientemente de su color,
de izquierda, de derecha, de centro izquierda, de centro de ultracentro, como definimos eso también ahí en Francia, no han aportado las respuestas que están buscando la población. Vemos en países no hay crecimiento, en otros países hay mucho crecimiento, pero la gente siente que sus condiciones de vida quizás no han mejorado en la misma velocidad. Entonces, eso hace que la gente se está haciendo ciertas preguntas. Y lo que es importante ver, que efectivamente lo que nos muestra una serie de países es que la gente busca respuestas, buenas o malas, después es otra discusión, y que lo que sí es importante, antes de que venga en algún sitio cualquier loco porque habla bonito de algunos temas que le gusta escuchar la gente, que hemos visto sus límites. Yo creo que Venezuela, lamentablemente, esta aventura del chavismo, que fue una respuesta al fracaso completo del sistema de partido en Venezuela. Yo quiero que entremos. Llegó, hemos visto dónde nos puede conducir. ¿Cómo lo estamos viendo en otros países donde se pueden elegir ciertos personajes con, no digo con cierto rasgo de psicopatía, pero casi, vamos a decir que tienen ciertos rasgos un poco atípicos, y no necesariamente es la mejor respuesta. En fin de cuentas, hoy en día yo creo que las democracias tradicionales están frente a unos retos muy grandes. ¿Cómo lograr, manteniendo los sistemas democráticos, lograr aportar respuestas a la gente? Es complicado. Hemos visto que últimamente poca gente es capaz de realizarlo. Mira, uno de los grandes temas de este programa en la tarde de hoy es precisamente Venezuela. Sin embargo, yo quiero primero hacer un recorrido y luego nos concentramos en Venezuela. Por ejemplo, tu primera patria, sí, Francia. Tú hiciste casi, si se quiere, una pequeña comparación en términos de que hay problemas en ambos, pero no es una comparación per se, porque son problemas muy distintos en cómo se han presentado. No, claro, y cada país es diferente. No, y lo que está en Francia de ninguna manera tiene que ver cómo ha pasado el problema venezolano. O sea, el problema venezolano va para 21 años, el chavismo. Lo que está pasando en Francia es más bien un problema social, de explosión social o de cansancio social, más que un problema político, aunque lógicamente tiene consecuencia política. El de Venezuela es mucho político que cae en lo social, o sea, es lo contrario. Sin embargo, vamos a ver algo. Tenemos a Bolsonaro en Brasil. Tenemos a Lenin en Ecuador. Sí. Tenemos que continúa aún a Evo Morales en Bolivia. Que ahora, es el único que ha logrado sobrevivir, de la izquierda. Porque todavía hay un de la izquierda latinoamericana. Todavía hay un mínimo equilibrio entre las fuerzas. Mínimo equilibrio. Evo todavía se ha comportado, además, que tiene algo que ha mantenido en la parte de ambición económica personal, la ha mantenido muy bajo perfil, muy bajo perfil. Pero ahí tenemos ahora a José Manuel, a Andrés. AMLO en México. Andrés Manuel López Obrador. Pero anterior a él, tenemos un problema en Guatemala con un cómico. Sí. Un cómico, más que un artista. Yo quise ser artista para no ser cómico, pero es un cómico. Es un cómico. Estuvimos en El Salvador con Funes, Mauricio Funes, un desastre. Yo he insistido a través de este programa de casi 13 años, por cierto, el próximo mes cumplimos 13 años en el aire, he insistido que a mí personalmente me preocupa mucho cuando las sociedades se van cansando y votan después por cualquier loco viejo. Sí. Por cualquier loco viejo. Yo no quiero ahora calificar a Bolsonaro como tal, ni quiero necesariamente calificar a Andrés Manuel López Obrador como tal, pero Andrés Manuel está dando muchos indicios de eso, de ser loco viejo. Indicios. Chávez, independientemente de su carisma, independientemente de su forma de comunicarse, la facilidad, para mí fue tremendo loco viejo como político. Dobla a Chávez. O sea, yo veo que finalmente cuando estos líderes momentáneos que surgen por la necesidad llegan al poder, al final desaprovechan como lo logran. O sea, por ejemplo, ahora Guaidó
Me preocupa que este muchacho de 35 años logra la presidencia del Parlamento y que ya muchos países para sacar a Maduro del poder lo empujan como un liderazgo que no tiene y siento que más bien va a ser un títere. Pero ese es el tema venezolano. ¿Cómo tú ves el problema francés? ¿Cómo ves el problema de México? ¿Cómo ves el problema de Brasil? Sí. Eso quiero que me lo dices punto por punto, país por país, sí. Aunque sea pronto, aunque sea rápido en términos de resumen. Mira, que aunque obviamente la situación de cada país es la situación de cada país. Correcto. Yo creo que sí hay un rasgo común a todo eso. Es que hay una ausencia de respuesta satisfactoria por parte de los que han gobernado o por parte del sistema, poco importa, pero que hay una insatisfacción por parte de la gente, del pueblo. O sea que, a fin de cuentas, si estamos en democracia, se supone que la democracia es a través del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Y que efectivamente, mira, tú ves países que han tenido auge durante mucho tiempo, como fue el caso de Francia, que hoy en día está en una crisis económica y social que se convierte entonces en una crisis política, porque a fin de cuentas todo es político. Y te va a extrañar que yo hablé así, porque yo siempre he tratado de no meterme en el tema político, te mete muy poco en la política. Pero en fin de cuentas hay momentos cuando decisiones económicas han sido primeramente decisiones políticas, de quienes han nombrado esas personas y de cuáles son los intereses que esas personas están defendiendo, apoyando, en fin de cuentas. Entonces, en Francia tuvimos un sistema muy cerrado, vamos a decir, a partir de lo que es hoy en día la Quinta República, o lo que queda de la Quinta República, 1958, plena guerra de Algeria, derrumbe completo del sistema que nace después de la Segunda Guerra Mundial, que era un régimen muy parlamentario, y entonces se va a buscar la figura tutelar del general de Gaulle, de Charles de Gaulle, para salvar la nación. Entonces, obviamente, se hace una constitución como un traje a la medida de un personaje con una legitimidad, una dimensión histórica que es difícil de repetir. Entonces, con eso tuvimos un sistema en Francia atípico en el mundo occidental, que Francia en realidad lo que tenemos con la Quinta República es una monarquía donde se elige el rey, antes era cada 7 años, ahora es cada 5 años. Tenemos un régimen donde el presidente de Francia tiene en su país más poder que el presidente de Estados Unidos en los Estados Unidos, que es algo que descubrió Donald Trump, que él era más poderoso en su compañía, en su Torre Trump, que en la Casa Blanca, porque hay muchos contrapoderes, porque así es la democracia en los Estados Unidos desde los padres fundadores de los Estados Unidos. Entonces, este sistema llega, entonces, que es un sistema que nace en el año 58, estamos hablando de ya 60 años que se cumplió el año pasado, con ligeros cambios, ajustes a la Constitución que se han hecho, como por ejemplo recortar el mandato de 7 a 5 años, poner un límite a la reelección, 2 mandatos no más, limitar la posibilidad de reelección de los diputados, los alcaldes, impedir el cúmulo de los mandatos, una serie de cosas que ha provocado que en la última elección presidencial, la que tuvimos en el 2017, la gente decidió deshacerse de todo lo viejo, lo que hemos llamado el degallismo. Para afuera, todos para afuera, y para afuera que van toditos, que sería quizá la traducción del degallismo de Francia. Y para afuera que van, pero todos. De izquierda, de derecha, todos los que habían gobernado, ya no lo queremos más. Y entonces aparece la figura de Emmanuel Macron, que era consejero, ministro de François Hollande, crea un movimiento de la nada, eso es verdad, que se llama En Marche, que ahora es la República En Marche, que no es ni de derecha ni de izquierda, obviamente atrae mucha gente de los dos lados, para entonces tener una especie de consenso sobre una serie de cosas
Y él gana porque él tiene un carisma evidente. Pero era joven sobre todo. Joven, una estabilidad de esos pastores evangélicos. Había mucho de eso en sus discursos. Y gana fácilmente la elección presidencial porque básicamente había que calificar para la segunda vuelta. En Francia tenemos, al igual que acá, dos vueltas para la presidencial. Los 2 primeros van a la segunda. Y para ganar había que llegar en la segunda vuelta, porque en la segunda vuelta iba a encontrarse contra el candidato o la candidata de la ultraderecha, Marine Le Pen, y se entendía que, bueno, bastaba con calificar para la segunda vuelta para ser presidente, y fue así. Emmanuel Macron ganó la segunda vuelta con más del 65% de los votos. Tanta, ¿cómo se dice? Rivalidad, o sea, ¿cuánto rechazo ahora? ¿Por qué? De desilusión en desilusión. Resultados no ha habido. La gente se dio cuenta de que realmente el programa que se tenía era un programa más liberal que ningún candidato de la derecha hubiese soñado. Entonces, una política muy... La gente ha entendido que él estaba gobernando por los grupos que lo habían puesto en el poder, que en realidad él es el instrumento de una política que viene, como lo vemos en varios países de Europa, este combate entre lo que es la Unión Europea, pero desde Bruselas, y lo que queda de las naciones. Entonces, tenemos este gran debate ahora en Europa, donde hay el conflicto entre los que están buscando probablemente una Europa muy federal, borrando las fronteras de los países. Y ahora tenemos la reacción al revés en contra de eso, como tú lo viste, el caso del Brexit fue una reacción en este sentido. Te iba. Entonces, en Francia, ¿en qué ha implicado los problemas que tiene Francia ahora la migración? O sea, ¿qué tanto ¿qué tanto ha alimentado esos problemas la migración? Es un mix de muchas cosas, de varios niveles de inseguridad. O sea, hay una inseguridad física, personal, que es alta. Entonces, ahora el más pequeño pueblo de Francia, tú tienes graves problemas de delincuencia. Hay un problema de seguridad personal muy importante. Eso no existía. En Francia. Existía en las grandes ciudades, por supuesto. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en París, tú sabías que a cierta hora tú no vas a ciertas estaciones del metro con el reloj aparente y eso, o sea, cosa normal en todas las ciudades grandes de cualquier país del mundo. Pero yo me crié en una ciudad de 20.000 habitantes. Yo recuerdo, mira, yo salía de noche con la bicicleta, no hay ningún problema. Eso ya no se puede. Entonces, inseguridad personal, una inseguridad económica enorme. Hoy en día, el aparato productivo de Francia se ha ido decayendo por completo. Delocalización de empresas fuera de Francia, en Europa del Este, en Marruecos, en países donde la mano de obra es mucho más barata. El crecimiento poblacional del francés original también ha disminuido mucho. Entonces, eso hace los beneficios sociales también. Antes, yo recuerdo mi generación, todos los que hemos nacido entre el 60 hasta el 75, el final de los 30 glorieux, como llamamos en Francia, de crecimiento fabuloso, como el crecimiento de la República Dominicana, tú tenías la seguridad de que tú ibas a vivir mejor que tus padres y que tus hijos iban a tener mejor vida que tú. Eso se perdió, eso ya no existe. Hoy en día la gente vive con menos calidad que sus padres. No existe el sueño francés. No, ya es el sueño al revés, es una pesadilla. Tú piensas que efectivamente, mira, todo deja indicar de que tus hijos no van a vivir tan bien, o van a vivir tan bien, como tú estás viviendo. Tercera, inseguridad, hay hoy en día sí una seguridad de identidad. La globalización, la mundialización ha hecho de que efectivamente, mira, los franceses se están preguntando realmente, mira, ¿qué es hoy en día ser francés? Francia siempre ha sido una tierra, por dicha, de mucha mezcla, una tradición de recibir a mucha migración. Ha sido una gran, yo creo que sí, una suerte para Francia. En todos los campos, artísticos, deportivo, científico, muchas veces tú ves que son nombre, apellido, que te dicen, mira, esta persona
probablemente no nació en Francia o nació en Francia, pero sus padres llegaron en algún momento a Francia y tú tienes en todas las disciplinas esto. ¿Qué pasa? Que a partir del año 1974, que es el primer año de Valéry Giscard d'Estaing, fue después que murió Pompidou, Giscard d'Estaing fue presidente del 74 al 81, a partir de ahí cambia el tema económico, la crisis de petróleo, todo eso empieza a subir el desempleo y ahí Valéry Giscard d'Estaing toma una medida que en el mismo momento quizás la gente no entendió la trascendencia que iba a tener, que fue una nueva política migratoria que permitía al trabajador migrante en Francia poder traer a su familia. Y a partir de ahí cambia todo, de una migración que era netamente económica, con todo lo que se puede criticar de eso, porque es cierto que gran parte de esta migración que llegó a Francia, de los países del norte de África o de África que eran ex colonias francesas, fue por conveniencia de las grandes empresas que necesitaban una mano de obra muy barata. Eso es una realidad. Ahora, es una realidad de hace ya 50, 60 años. Ya. La integración de esa nueva migración no se ha logrado. Es un fracaso rotundo. Un fracaso rotundo. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, yo tenía apellidos españoles, italianos, uno ni siquiera lo notaba. Yo me di cuenta después, cuando yo salí de Francia, porque naturalmente el que venía se insertaba, hablaba francés. Hoy en día ya no hay esta posibilidad y hay zonas de Francia, hay que reconocerlo. Yo no estoy, no estoy haciendo un juicio donde no se habla francés, y donde inclusive la ley de la República ya no es la ley. Entonces, esto es un proceso. Tú tomas todo este cóctel, más la mundialización, más el tema de la gente está perdida. Y nuevamente, como siempre decían los americanos, mira, Bill Clinton no cayó porque la economía estaba bien. Sí. Si la economía estuviese bien en Francia, si el crecimiento fuese 3%, no habría problema. No habría problema con todo eso. Vamos a hacer el cambio. En el siguiente segmento hablamos rápidamente de Brasil, México, y luego entramos al tema principal nuestro de este programa, que es Venezuela. No nos corten, amigos. Quédese con nosotros. Continuamos conversando con Henry Gebral. Henry, Brasil, derecha. México, de izquierda. Dime, ¿qué puede pensar Henry que va a pasar en uno y en otro? Mucha curiosidad de ver dentro de un año, 2 años, cuáles de las dos vías habrá producido mejores resultados o menos peores resultados. Yo voy a tomar por Brasil. ¿En cuál de la dimensión? En la parte económica siento que Brasil va a avanzar con Bolsonaro. Pienso que los fundamentales... Y siento que México se va a atrasar. Creo que los fundamentales están más a favor probablemente de Brasil que de México. Ahora, yo creo que nuevamente son dos respuestas muy diferentes que se han dado, pero nuevamente es el mismo problema. Insatisfacciones. Correcto. Y buscar una respuesta diferente fuera del sistema, sea cual sea. Tú sabes que los dos tienen una imagen común para sus pueblos. Los mexicanos entienden que Andrés Manuel López Obrador es uno de los hombres más honestos que ha llegado a la presidencia mexicana. Es lo que hasta el momento ha demostrado. Exacto. Así piensa el mexicano. Así, y por eso lo eligieron. En Brasil, Bolsonaro tiene la misma imagen. Sí. De que ha sido uno o será uno de los presidentes más honestos que va a llegar a la presidencia brasileña. Entonces tienen esa imagen común, de esa imagen positiva. Sin embargo, siento que la parte en cómo va a enfrentar las decisiones políticas y económicas de México va a ser muy, muy
Sí. muy deficiente con relación a lo que va a hacer Bolsonaro. Yo creo que Bolsonaro le lleva dos ventajas en ese sentido desde el inicio, ¿no? AMLO en México tiene una enorme desventaja desde el principio, que es ideológica. Él se maneja profundamente por ideología. Él cree, o sea, lo cual me parece fabuloso. Él cree y practica lo que piensa. Se puede decir eso de pocos políticos probablemente. Eso es probablemente una virtud, pero puede ser su gran defecto ahí, porque Exacto. yo no estoy seguro. No tiene capacidad de adaptación. No. Está encerrado en unos... Y esta ideología le falta actualización. Podemos tener sorpresas. Bolsonaro es todo lo contrario. Yo creo que inclusive puede ser de ultraderecha por su, vamos a decir, o es la imagen que se le quiere dar. Y yo creo que ahí hay un pragmatismo, porque ahí yo no creo que haya realmente una gran ideología. A lo mejor sí, la única ideología es lo que hay en la bandera de Brasil, orden y progreso. Y entonces ahí quizás hay una mejora de cuestión. Lo otro, yo creo que son las mismas condiciones del país. México depende de dos cosas, de Estados Unidos y del petróleo. México tiene un gran problema de ventaja, que es el narcotráfico. Y por encima... Que Brasil no lo tiene. Y por encima de eso tiene un problema de inseguridad y de institucionalidad completamente afectada por el tema del narcotráfico. Ojo, yo no digo que en Brasil no se consuma droga. Lo que estoy diciendo es que no hay un narcotráfico tan fuerte como... pero vamos a decir que Brasil tiene mejores condiciones de base, decir, porque no es solamente dependiendo de una cosa. Tiene un inconveniente, sí, de ser más que un país, es un continente con enormes diferencias, pero es un país que ha mostrado, yo recuerdo, mira, fíjate que cuando yo pasé el bachillerato, el tema del concurso de fin de año, de historia y geografía, ya era Brasil, el potencial que tiene Brasil. Y yo recuerdo que la respuesta que uno había que poner era que el problema de Brasil es que siempre tendrá potencial. Sí. Y eso era en el año 81, y yo creo que los años que han seguido han mostrado, sí, ciertos avances. Es cierto, mira, ha habido cosas muy positivas con Lula, ha habido, hay que reconocerlo. Independiente de la ideología, y yo no quiero meterme ahí, claro. pero tú ves que efectivamente ha habido respuestas sociales. Lo que nos muestra todo eso, todas esas crisis, es que... De hecho, ha sido injusto que han querido etiquetar que el progreso económico que tuvo Lula fue a base de un sistema de corrupción. O sea, siento que lo minimizaron con eso, es imposible. Yo creo que, mira, el crecimiento económico, si no permite que la gente vive mejor, termina siendo una maldición. Porque tarde o temprano, social y políticamente, la gente te lo cobra y tú lo vas a tener que pagar. Entonces es muy importante de asegurar, y eso no es fácil, porque si fuese fácil todo el mundo probablemente lo haría, pero los sistemas tradicionales parece que han tenido problema para entonces o bien permitir que haya crecimiento. Por ejemplo, mira, Francia y la Unión Europea se está asfixiando, no está creciendo, y si no hay crecimiento económico, tú no puedes hacer absolutamente nada. Por eso yo siempre he dicho aquí, mira, qué bueno que haya crecimiento económico. ¿Es suficiente? Claro que no. Es lo que nos muestran estas diferentes experiencias y también lo que siente la gente aquí, que necesitamos tener crecimiento, pero debemos de tener un compromiso político y social por el sistema, tanto por parte de los empresarios como los que manejan la política, que este crecimiento se pueda distribuir. Si la gente no... Mira, si el sistema hace que haya mucho crecimiento, pero que la calidad de vida no mejora, hay que cambiar el sistema. Lo que pasa es que aquí debemos tener un plan de nación a 40 años en materia económica y social. Pero lo tuvimos. Olvídate de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero lo tuvimos. Olvídate de eso, de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso cayó, eso se incumplió desde el primer mes que la hicieron ley. Eso no se ha cumplido en nada. Para mí eso tiene que ser lamentablemente borrada, esa ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y hacer un plan que sea un plan real, un plan discutido, y que se cumpla como un cronómetro. Pero Ezequiel, pasamos... Los 3 pactos se han caído, los 3 pactos. El único que se cumplió a media fue educación,
y simplemente se ha cumplido con el 4% de asignación. Pero después ni siquiera... Que de per se no es... el presidente de la República ha hecho un plan educativo que tiene él en su agenda de gobierno, pero no necesariamente como el pacto Ahora, educativo. completamente de acuerdo contigo, tiene que haber un plan para asegurar el crecimiento y asegurar que este crecimiento permita que la gente viva mejor. Y si la gente no está sintiendo el beneficio del crecimiento, es porque los empleos no son de buena calidad, el salario es bajo y los servicios públicos son de pésima calidad. Si no logramos mejorar esos tres aspectos, sí. Ahora, para eso tiene que haber crecimiento. Pero en la materia del pacto, lo que se ha logrado en avance educativo se ha logrado porque el presidente ha hecho su agenda. Pero la Estrategia Nacional de Desarrollo no ha aportado nada, lamentablemente. Yo no estoy criticando la ley, estoy criticando a los que hicieron la ley, que es la clase gobernante, la clase política y la clase que no han querido ponerse de acuerdo ni cumplir con la ley de la ley. Y te digo, yo definitivamente, yo he pasado mucho tiempo en esas mesas de discusiones. Yo creo que hay muchos... Es frustrante. Es altamente frustrante porque fue probablemente, mira, pocos países en el mundo tenían un instrumento tan bien pensado con quizás un solo defecto. Y yo creo que quizás fue el principal defecto y ha contribuido a este poco resultado. Es que discutimos mucho el qué y es realmente fácil ponerse de acuerdo. Porque mira, plasmar en el papel el país donde todos quisiéramos vivir dentro de 30 años es muy fácil. Ahora, ya lo dijiste. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ahí empiezan los problemas. Ya lo dijiste. Y ahí yo creo que se ha confiado demasiado en la firma posterior de pactos posteriores de esas discusiones. Es que un plan de nación como quiso la Estrategia Nacional de Desarrollo no debió salir, por decirlo así, del escritorio de un ministro. Debió salir del escritorio de la nación. Ese fue el gran problema. Sencillamente se hizo, se plasmó en el periodo, se mandó a un congreso a discutir de congresistas, que ellos fue lo que hicieron al final. Hubo consultas perfectamente, pero no hubo una discusión. Durante más de 2 años, representantes de la sociedad civil, de los sindicatos, todo el mundo ha pasado muchísimo tiempo en el seno del Consejo Económico Social. Fue relativamente fácil tener un consenso sobre qué es lo que se quiere hacer, pero no hubo discusión sobre cómo se iba a hacer, cuánto iba a costar y quién lo iba a pagar. El gran problema era que al final, vuelvo y te digo, para hacer esa Estrategia Nacional de Desarrollo debió hacerse con un grupo élite, no élite de rico, de élite intelectual y conceptualmente hablando, para que hagan lo que el país, a través de buscar el pasado histórico, la historia del pasado, con lo que se quiere como nación en los próximos 40 años. Pero Ezequiel, porque capacidad para hacerlo pero mira, había. Hasta este ejercicio se hizo. Mira, ¿recuerdas el presidente Fernández que había contratado al famoso doctor Jacques Attali, que hizo su informe, que se reunió con la... O sea, ahora me vas a meter, escúchame la palabra, me vas a poner a Jacques Attali en la mesa de discusión. Cuando Jacques Attali no tiene necesariamente el conocimiento de lo que necesita la nación dominicana. Él tiene un conocimiento de hacer un estudio. No, y se sentaron con algunas personas que yo no estoy seguro. Bueno, en fin de cuentas, mira, en fin de... Ahí lo que se dieron fueron intereses económicos, hermano. Si queremos tener un plan articulando cambios, tiene que haber los qué, los objetivos, los cómo, cuánto va a costar y quién va a pagar eso, porque si no hay un acuerdo, porque entonces, mira, es favorable. ¿Y cómo se va a pagar? O sea, ¿quién y cómo se va a pagar? Todo el mundo probablemente estamos todos de acuerdo. Mira, si yo quiero una villa de Casa de Campo, si yo quiero una villa una ley 8701, si mal no recuerdo el nombre de esa ley, que es la ley de seguridad social, que engañaron a los empresarios. Al sector privado fue engañado con la ley. No, porque para decirte rápido. Y ahí tú tocas... Fue engañado. Y ahí tú tocas otro tema importante en la agenda de transformación que debemos de pensar, porque cada día que pasa es un día menos para aportarle solución a esto.
Ha habido muchos debates el año pasado sobre esto y la realidad es que tal como está concebida, y mira, lamento decirlo así, yo no soy especialista de eso, pero hemos... Y así queremos el salario de calidad. No podemos, mira, ¿cuál es la dimensión, cuál sería la definición de una pensión de calidad? Una pensión de calidad, según los especialistas, es una pensión que te pueda garantizar cuando tú te vayas a pensionarte el mínimo un 70% del promedio de salario que se acuerde, que no puede ser el salario del último año, hay que ser realista. 2, es una pensión que se va actualizando, porque si no te la come la inflación. En México. Y tercer punto, que a veces se olvida, que esta pensión tiene que incluir también un seguro médico. Correcto. Porque si no, entonces no hay forma de tener hasta que te mueras. Porque aquí sacan a la gente después de 70 años los seguros privados y cualquiera. Entonces, tiene que irte al seguro subsidiado. Matemáticamente, porque lamentablemente es también un asunto de matemática, pague quien pague, que sea capital individual, por repartición, por distribución, por imposición, lo que tú quieras. Los números te dicen que para poder alcanzar esto, tú necesitas por lo mínimo 40 años de cotización, que se aporte entre un 14 y un 15% del salario y que haya una rentabilidad cada año de esos fondos superior al 5%. Bueno. En la actualidad solamente se está cumpliendo el tercer punto. Nos vamos a la pausa. Sí te digo que en México, gente que son asalariados a los niveles tuyos y míos, cuando se retiran, tienen una pensión de por vida del valor de $3,000 en pesos mexicanos, del valor de $3,000 indexado, para que estemos claros en eso. Eso es tener pensión decente a los niveles tuyos y míos. Vamos a la pausa. Continuamos en Agenda Económica, el conversatorio con Henry Gebral. Henry, Venezuela ahora tenemos prácticamente 2 gobiernos, uno que está manejando recursos, mucho, todavía se maneja recursos del petróleo, y otros que me imagino que le van a inyectar recursos para que se pueda mantener en términos salariales, pero decisiones de leyes, decisiones de nada todavía puede, es sencillamente algo simbólico para ir dándole presión a Maduro. Yo creo que ahí va a haber un mar de sangre. De una u otra manera tendrá que venir una intervención de las fuerzas internacionales. Pero vamos a hacer un poco de historia de qué ha pasado con Venezuela desde el año 98 para acá, que sí te resumo que el gran problema de Venezuela ha sido la parte económica, porque ellos acabaron con lo que es el tejido productivo de toda esa nación. Sí, bueno, Venezuela siempre tuvo el problema del tema del petróleo. En 1936, en la portada del principal periódico de Venezuela, el Universal, sale un editorial que lo escribe, que fue uno de los grandes pensadores de Venezuela y escritor de Latinoamérica, Arturo Uslar Pietri. Claro. Y el titular era Sembrar el petróleo. Es impresionante leer hoy en día este artículo de 1936, Está vigente. La vigencia que tiene aquí, en Venezuela y en muchos países. Eso fue a partir de que es un recurso no renovable. Efectivamente, de pensar que, mira, este dinero que te entra es finito. Correcto. Y tú tienes la obligación, por ende, de transformar esta riqueza, que no es infinita,
en otras fuentes de recursos, de modo que cuando ya termine de existir este recurso, pues exista otra vez algo. Los que fueron probablemente los mejores alumnos de Arturo Sapietri son los noruegos. Los noruegos no han gastado nada. Un chele del petróleo que producen y lo ponen, no lo gastan. Lo pusieron en un fondo. Y hoy en día, lo único que están gastando, mejor dicho, invirtiendo de este fondo, son los intereses que genera el fondo, lo cual es absolutamente increíble, fabuloso. Bueno, sí, es mucho lo que está recibiendo. Lamentablemente, los noruegos no llegaron hasta Venezuela, parece, y entonces Venezuela vivió de una manera saudita, para decirlo así. Yo creo que la gente va a entender a qué yo me refiero con eso. Y ha sido un derroche de dinero fácil. Ha habido más robo de petróleo en Venezuela que en México. No, ha habido robo de todo. Y sobre todo, mira, todo el mundo estaba gastando dinero, porque el nivel de vida era realmente impresionante, hasta que llegó una primera crisis de petróleo, otra crisis de petróleo. Y entonces la gente se dio cuenta de que entonces había un nivel de corrupción fantástico, de que había una parte del país que vivía muy bien, pero que se había fabricado unas pobladas de gente pobre, lo que vemos en los ranchitos, como lo llamamos en Venezuela, que se ve tan bonito de noche porque parecen árboles de Navidad iluminados, pero es la pobreza. Y la pobreza es la peor en sitios donde no debería haber pobreza. En Venezuela es un país donde no debería haber un solo pobre por tanta riqueza. No solamente petróleo, agricultura, pero todo. El petróleo hasta mató todo. O sea, en Venezuela existía lo que se llamaba la agricultura de puerto, porque todo se importaba. O sea, no tenía ni sentido sembrar nada, todo se importaba. Lamentablemente eso terminó y, bueno, a mí me tocó vivir tiempo en Venezuela, mi esposa es venezolana, mis hijos nacieron en Venezuela y yo viví los últimos años, vamos a decir, de los buenos. Yo llegué en Venezuela en el 86 y yo me fui en el año 93. A mí me tocó ver el nacimiento de Chávez. De Chávez, en 92. Entonces, yo creo que primero hay que volver a ponerse en el tema histórico, que es una ilustración también de lo que está pasando hoy en día en varios países. Frente al fracaso completo de los dos partidos tradicionales de Venezuela, AD, Acción Democrática, y COPEI, Democracia Cristiana, la gente estaba dispuesta a buscar cualquier otra solución que puede ser una solución. Hubo este primer golpe de Estado en el 91, 92. Sí, perdón, 90 y 92, y Carlos Andrés tiene la presidencia y él comete, yo creo que hay dos pasados presidentes de Venezuela. No, fue Caldera que cometió el error. Los dos errores garrafales que crearon, bueno, además del fracaso del sistema, había una serie de circunstancias que cuando las cosas tienen que salir mal, salen mal. Primero, Carlos Andrés le da 3 minutos de televisión a Chávez. Si no le da esos 3 minutos por televisión, nadie sabe quién es Chávez. Chávez sale por televisión y yo recuerdo, o sea, para mí fue la fuerza de los medios de comunicación. Chávez nace gracias a la televisión. 3 minutos saliendo impecable, nadie lo conocía, nadie había oído de él, hablando perfectamente, identificándose con la gente, un oficial joven, bien presentado y con la consigna, mira, eso ha terminado por ahora. Y el por ahora fue la esperanza de la gente de poder ser el sistema. Después hubo, entonces, obviamente lo encarcelaron y eso, y Rafael Caldera, muy viejito, ya muy disminuido, le dio el indulto sin condiciones, que tú pudieras haber indultado, pero prohibiéndoles cualquier actividad política. No fue así. Eso es lo que le permitió, entonces, bueno, meterse ahí. Yo tengo que reconocer que al inicio de la experiencia chavista yo veía con ciertas simpatías lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque efectivamente al principio lo que tú veías que la gente muy pobre que no tenía acceso a salud y educación empezaba a tener acceso a salud y educación. Lamentablemente no hay almuerzo gratis, tampoco en los países llenos de petróleo.
el corazón del sistema. Pero estaba viendo cosas que la gente no veía, que era que él estaba ya con el plan de socavar el tejido productivo venezolano. No, completamente. Y el corazón del reactor nuclear, que era Petróleos de Venezuela, porque es de ahí, con la extracción del petróleo y el dinero, altamente tecnificado. Los mejores técnicos petroleros en el mundo estaban en Venezuela. Correcto. De hecho, había una carrera en las universidades. Todos se fueron sustituidos por militares. Y hoy en día yo creo que el nivel de producción de Venezuela está apenas una tercera parte de lo que fue hace 20 o 25 años. Entonces, se fue entonces en una carrera completamente loca de una especie de... ¿Qué tú crees de Guaidó? ¿Qué tú crees que va a pasar rápidamente, que no terminó el programa? Mira, muy preocupado por lo que puede pasar. Efectivamente, una situación completamente poco acostumbrada en Latinoamérica o en otro continente, de que hay dos presidentes al mismo tiempo. Hemos visto cómo en función de los intereses geopolíticos, porque el problema de Venezuela, al igual que la República Dominicana, recordemos el libro de Juan Bosch, Venezuela está en la frontera de los imperios. Ese es el problema que tiene hoy en día Venezuela. Lo que yo aspiro, de verdad, yo creo que la clave la tiene la Fuerza Armada de Venezuela para evitar el baño de sangre. Va a depender de qué van a hacer los militares. Con esa última frase de Venezuela está en la frontera de los imperios. Nos quedamos ahí para que tú vuelvas lo antes que tú puedas, desde que te sea posible, al programa para continuar el tema venezolano, porque es preocupante, porque es un país hermano, un latinoamericano, que nos tiene que preocupar a todos. No, por supuesto. Y muchas gracias. Okay. Gracias a ustedes, amigos, por mantenerse con nosotros. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima entrega.